A veces por no tener uno claridad en todo lo que significan los diferentes actos que hacemos delante del Señor, eh, desviamos la atención o no comprendemos grandes actuaciones que Dios ha permitido que usted y yo, la iglesia del Señor, a lo largo de los diferentes momentos de la historia, hayamos sido testigos. Y estamos ahorita en un capítulo que es extraordinariamente rico en esa instrucción entre el tema de lo material y el tema de lo espiritual. El hombre siempre ha tenido esa dificultad allí en luchar entre lo que es el afecto al Señor y el afecto al bien material. Eso no es propio de esta época que hablamos del Evangelio de la Prosperidad. Eso ha estado a lo largo de todos los tiempos de la historia. Y el Señor ha tenido que lidiar con su pueblo que Él escogió a que podamos entender y conectar realmente qué es lo más importante. La palabra nos dice, buscad el reino de Dios, su justicia, y todo vendrá por añadidura. No se preocupen de la comida, no se preocupen del vestido. O sea, son expresiones que dicen, no se conecte específicamente a lo material, conéctese a lo que realmente propicia que todo eso se tenga. Pero cuesta muchas veces el sacar ese chip que está tan metido en el corazón y en la mente de muchos. Dios quiere que usted y yo entendamos que la fuente de toda bendición, de toda provisión, es el Señor. En este capítulo 6 empieza con un milagrazo, un milagro extraordinario por la dimensión de ese milagro, que fue la multiplicación de los panes y de los peces. Pero va a seguir ahondando sobre ese tema a lo largo de muchas partes del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Yo quiero llevarles a algo que le he titulado de lo mismo, Jesús el pan de vida, el verdadero alimento. Una fe, vimos la semana pasada, tiene que ser probada. Y a veces las limitaciones humanas ponen confianza en cosas que no son la confianza en aquel que es todopoderoso, en aquel que gobierna todas las cosas, en la persona de Jesucristo. Y cuando usted logra poner allí la confianza, usted ha poseído, ha tomado lo que realmente permanece para siempre. Lo que es realmente ese pan de vida que conduce a vida eterna. Vamos a ver cómo esto va a ahondar cada vez más, pero hoy nos ocupa el ver esa porción de la palabra entre el versículo 10 y el versículo 15. Y se la leo de seguido. Juan capítulo 6, versos del 10 al 15. Leo en la Reina Valera. Dice así. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los panes, ¿cuánto querían? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Padre, ayúdanos a comprender, Señor, y a entender lo que esta porción de la palabra, Señor, significa, lo que allí está, Señor, dicho, y también, Señor, la aplicación para el tiempo presente a cada uno de nosotros. Señor, a pesar de toda mi limitante, dame sabiduría en mis labios para poder expresar correctamente. Danos, Señor, sabiduría para escuchar todos y cada uno, Señor, con oídos de sabio, Señor, pero sobre todo, Señor, permítenos tener corazones mansos, corazones entendidos que se inclinan, Señor, a tu preciosa y santa palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Aquí ante esta multitud que se sumó para ver a Jesús, ¿qué podían hacer sus apóstoles en este caso, sino simplemente atender ahí como una respuesta a los requerimientos de lo que el Señor le estaba diciendo ante tanta gente que estaba ahí congregada?
Jesús había dicho primero, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a dar de comida a toda esta gente? Y estaba preguntando, uno de ellos viene y presenta 5 panecitos y 2 peces. Y de pronto el Señor le dice, bueno, ok, vamos a comer, se ha dicho. Usted póngase a pensar nada más en la escena. A comer se ha dicho, díganle a todos que por favor se sienten, vamos a comer. Y usted viendo, usted volviendo a ver la olla, amados, y viendo como diría el bochinche de gente al frente. 5,000 hombres, dice, 5,000 varones. Acordémonos que era un tiempo de convocatoria. Se presume que era un tiempo de Pascua. Y en los tiempos de convocatoria las familias se desplazaban a Jerusalén. De los diferentes lugares donde vivían, se desplazaban a Jerusalén. Así que en esos desplazamientos iba mamá, papá y toda la marimba de esos tiempos, que ahora es uno para el cuento, para ver cómo sale. Pero en ese tiempo no era así, sino que lo diga mi abuelo, que tuvo 30. Y bueno, eso era la norma hasta hace no mucho tiempo, donde las familias eran numerosas. Así que aquí podemos pensar, ahí no había menos de el triple o más de personas. O sea, no habían 5,000, habían 15, 20,000 personas perfectamente allí. Así que era un número que dejaba a cualquiera con la boca abierta de cómo le vamos a entrar a esto. Lo único pertinente para ellos, ¿qué fue? Atender la orden recibida. Así como dice, el que es mandado no es culpado. Y ellos fueron a acomodar a la gente en grupos. Algunos evangelios dicen en grupos de 50, en grupos de 100. O sea, en una forma ordenada se acomodaron. Y posiblemente toda esa gente acomodada en una ladera daba una apariencia pues bien interesante, bien llamativa, de modo que de todos lados la gente colocada podía ver qué iba a pasar de ahí. O sea, como decir, el escenario estaba montado. Todos estaban pendientes de ver qué nos van a, cómo es la cosa. Yo no vi llegar los carros de la Musman y no vi llegar nada. No sabemos nada de esto. Lo que vemos es un grupo de gente ahí. ¿Y a dónde está? Y en esa circunstancia no solamente estaban los que estaban ahí cercanos, los discípulos que sabían lo que habían llevado. Imagínense cómo estaban ellos. Vamos a ver versículo a versículo. Ahí los 2 primeros versículos, el 10 y el 11, en otra versión, para ver más ampliamente lo que ahí está dicho. Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó a la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. O sea, el Señor aquí hace uso de sus discípulos, que primeramente estaban, como lo vimos la semana pasada, no habían pasado la prueba de fe para poder tener un entendimiento de lo que ahí estaba sucediendo. Pero tuvieron que ir a acomodar a la gente, sabido que algo iba a pasar, a pesar de que no tenían una claridad, para empezar con esa repartición que al final de cuentas es ejecutada a través de ellos mismos, donde no tenían semejante, pues qué sé yo, entendimiento del poder y la gracia que iba a ser manifiesto en ese momento. Ahí ellos simplemente fueron instrumentos de Dios, del Señor, para algo. ¿Qué cree que sucedió hacia ellos cuando de pronto ellos iban con su canastita donde le pusieron no sé qué cantidad y sacaban y sacaban y sacaban y sacaban? Ellos debían estar pero hechos increíblemente sorprendidos de ver que no se agotaba y daban y daban y daban y no se agotaba. Y la gente igualmente sorprendida que qué cantidad de bendiciones recibieron ellos. Amados, ¿cuántas bendiciones hemos recibido nosotros muchas veces de hacer cosas que digo, Dios mío, simplemente fui mandado? Miras que el Señor puso en mi corazón que le trajera esto. Ay, amado, viera que yo estaba clamando, estaba orando al Señor, que Dios le bendiga por ser usted tan sensible a la llamada. Amado, yo he oído de esas cosas y usted se lleva los aplausos, pero usted ni sabía. Le pasó a la viuda de Sarepta. Dios había definido que una viuda le diera de comer al profeta, pero ella ni sabía. Y a nosotros nos pasa muchas veces, usted hace cosas que usted ni sabía, simplemente sentí como que de pronto, y no es que yo estaba ahí en un ayuno tan profundo de oración y
Amados, me he visto haciendo cosas que de pronto veo que es la pura voluntad de Dios que de pronto suceda y ni siquiera tuve tiempo de oración ni nada, simplemente Dios lo puso. Si usted y yo somos entendidos en eso, tenemos que ver que muchas veces a los ojos nuestros ni a los ojos humanos puede estar entendido quién es el que está actuando detrás de todo eso. Pero la honra, todo el honor, toda la alabanza, todos los aplausos tienen que llevárselos siempre el Señor. Y eso es algo que usted y yo tenemos que tener cuidado si realmente comprendemos. Ahí algunos pudieron pasarle por la mente que eso era hasta ridículo. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué va a suceder si no hay nada? ¿Qué les va a decir? Así puede pasar a veces con el tema del Evangelio. Pero la palabra nos llama a que usted y yo no nos avergoncemos por decirle esto a esta persona. Vea, usted crea. Y si usted cree, el Dios de los cielos ha dicho que al que cree, al final de cuentas, Dios le ha dado vida eterna. Pero así tan fácil, solo por creer. Y es lo que la palabra dice, es lo que el Evangelio dice. Si tú crees que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, se hizo hombre, tomó una forma de siervo para pagar el precio de una culpa, de un pecado que no era su pecado, era tu pecado, nuestro pecado. Y si realmente usted cree en su corazón que el que debía estar ahí era usted y no Jesús, y que Él vendrá un día por la iglesia que Él ha rescatado con ese sacrificio que hizo, tiene vida eterna. Amado, así tan sencillo. Así tan sencillo. Y el que realmente cree, doblega su corazón por completo al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y a partir de ese momento Dios hace una regeneración por el Espíritu Santo en su corazón. Y usted se empieza a ver con inclinaciones que antes no tenía. Pero de pronto las tiene, ¿por qué? Por algo sobrenatural que sucede. No podemos nosotros desmerecer el Evangelio porque es poder y justicia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo pudiera pensar, no es que si realmente se manifiesta un milagrazo, ahí sí va a creer. Es como decir, el Evangelio no tiene peso, el milagro sí tiene peso. 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. O sea, Él no llama a salvación a muchos de lo que el mundo podría llamar sabios, poderosos, nobles, sino a aquellos que como resultado simplemente pusieron su confianza, su fe en Jesucristo. Simplemente actuaron en ese sentido. ¿Y qué pasa? Es evidente que al final de cuentas todos los créditos se los lleva y toda la gloria el único que cambia vidas, el único que convierte corazones. Entonces, ¿qué merecimiento, qué aplausos pudiera haber de aquel que simplemente fue enviado a predicarle la palabra? Ninguno. Es el Señor al final el que asegura en el corazón algo que esa persona va a hacer que camine como Dios quiere que esa persona camine. Simplemente entender que somos personas comunes y corrientes que fueron alcanzadas por una verdad eterna que viene y transforma, cambia y nos hace un cambio desde este mundo natural a un mundo espiritual, aunque seguimos con estas carnes aquí. Pero ya nuestra ciudadanía no es esta, sino que nuestra ciudadanía es eterna. Ningún pecador salvo, que una persona que se considere salva ya, puede jactarse de haber alcanzado la salvación, porque es que yo viera que Dios me ha dado una muy buena mente para poder razonar las cosas y por eso tengo bien afianzado esto aquí. No se trata de intelecto, no se trata de conocimiento, no se trata de habilidad personal, se trata de gracia divina, se trata de poder de Dios, se trata de la palabra de regeneración a través del Evangelio. Marcos 6:4 dice, y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Ahí da un poquito más de información de lo que estaba sucediendo. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante y repartió los peces entre todos. O sea, el Señor lo primero que expresó ahí, ¿qué fue? Su acción de gracias al Padre. Oró al Padre, dio su gratitud, levantó los ojos al cielo y luego vino el milagro. Luego vino esa situación. ¿Qué es lo que quiso hacer ver el Señor ahí? Su conexión directa de parte de quien venía
a hacer lo que iba a hacer. Todos los ojos en esa ladera estaban puestos sobre ese personaje que en ese momento dijo, recuéstense que aquí vamos a comer todos. Y ellos ven a alguien que levanta sus manos al cielo y da gratitud al Padre y hace ver la intimidad que Él tiene con ese Dios en el cual ellos han confiado, han creído, el único y soberano Dios. La palabra da fe de circunstancias parecidas. Por ejemplo, Juan 11:41 dice, y entonces quitaron la piedra, el caso de Lázaro cuando murió, de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Cuál cree que fue el motivo de la oración en ese momento, en ese monte, cuando Él levanta las manos y se encomienda al Padre? La oración de Jesús no era en realidad una petición, era un acto de gratitud. Era un acto al final de dar alabanzas, de dar exaltación al Padre, en razón de que el milagro que todos estaban ahí viendo, que se iba a autenticar, declaraba fehacientemente, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el prometido, Él es el que había de venir. Era el que la palabra dice, a Él oíd. Estaba conectándolos a ellos con sus antepasados, con las promesas que Dios había dado. Santiago 1:17 dice, y todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Así que, amado, nunca es algo, qué sé yo, irrelevante el decir por la gloria de Dios. En cada cosa que usted puede hacer, puede obtener, todo es por la gracia, por la gloria de Dios. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. O sea, una expresión aquí que hace ver cómo Él habla de esas luces, el Padre de las luces. O sea, se refiere al sol, se refiere a la luna, se refiere a las estrellas. Aún esas luces que usted y yo las vemos ahí tan fijas, pueden cambiar, pueden variar su brillo, hasta podrían desaparecer. Pero eso podría suceder, pero jamás va a cambiar el Dios que hizo los cielos y la tierra. Jamás va a variar en sus determinaciones aquel que determinó regenerar, de dar un nuevo nacimiento y su efecto sobre los que Él ha escogido, sobre los que Él ha llamado. ¿Por qué? Porque así lo afirma la palabra. Él regenera a pecadores por medio del poder de esa palabra. Es lo que ahí está diciendo. Y los cristianos somos una creación, una nueva creación. Dentro de esta creación que vivimos en una dualidad. Usted y yo estamos sentados en lugares celestiales junto a Cristo, pero estamos aquí físicamente. Usted y yo somos pertenencia del Dios que hizo los cielos y la tierra. Estamos reinando con Cristo acá. Y ese es el problema que ha existido, que de pronto, si yo no lo palpo, si yo no lo toco, si yo no meto el dedo en el hueco, en el costado, yo no lo voy a creer. Y entonces no entendemos la condición espiritual de un reino que ya se estableció en la vida de todos aquellos que fueron llamados por la gracia del Señor. No es que va a haber un reino, ya hay un reino. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Pero es un ámbito espiritual en donde esa nueva vida de Cristo Jesús viene como un anticipo que usted y yo tenemos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Habrá un momento donde este cuerpo carnal, que es nuestro estorbo, nuestro tropezadero permanente, será transformado. Y cuando Cristo venga por segunda vez, seremos transfigurados, dice la palabra. Y ya esta carne que es tan apetecida a todo lo de este nivel, va a desaparecer y vamos a tener un cuerpo transfigurado. Toda esta creación va a ser cielos nuevos, tierra nueva, lo que dice la palabra. Yo creo lo que la palabra de Dios dice. Y aquí lo que estaba era un anticipo, mediante esta figura, a ese gran banquete que el Señor ofrece a todos los pueblos. A todos los pueblos en lo que es el acto de difundir aquello que es verdaderamente importante, el verdadero alimento. No es un asunto solamente de dádivas, es un asunto del pan de vida. Y aquí es un anticipo, claramente, de lo que el Señor está haciendo. De algo pequeño aparentemente,
se expande y alcanza para multitudes. Isaías 25:6 dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. O sea, en ese reino el Señor es el anfitrión, por decirlo así, de ese banquete en el monte de Sión para ese remanente de Israel, pero no solamente, para todo aquel que cree, para todo aquel que allí fue el inicio de ese servicio, allí fue el inicio de ese banquete, donde muchos lo entendieron, muchos lo captaron, otros no. Y yo tengo que entender que esto es un proceso que se va dando de forma constante. Empezó allá. Algunos están esperando que no, que es que Israel tiene que ser establecido como un pueblo, una nación X, y de ahí entonces Dios va a seguir haciendo ya un reino aquí. Amados, están en un desplazamiento de cronologías si no entendemos lo que la palabra del Señor en realidad dice. Dice Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuándo será eso? ¿O cuándo fue eso? Del mismo momento en que Jesucristo, el Rey de los Reyes, vino a mostrarse. Las Escrituras predicen esa misión de la iglesia de predicar el arrepentimiento, de predicar el perdón de pecados a todas las naciones, saliendo primeramente de donde, de Jerusalén hasta los confines de la tierra. Eso es lo que claramente expresa Hechos 1:18. Todos lo podemos decir ahí de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, somos llamados a entender que esa acción de expansión del Evangelio, ese banquete, el banquete de los banquetes, lo más extraordinario que le puede pasar a la humanidad, empezó a partir de ese momento. Un banquete sin igual de esas misericordias del Señor, preparadas de forma ¿cómo? Gratuita. Nadie tiene que pagar por eso. ¿Para quién? Para todos los hambrientos. Pero hay que tener hambre, para todos los sedientos. Pero hay que tener sed. Dichoso el que tiene hambre. Dichoso el que tiene sed. Esto es lo que anticipa ese acto de multiplicación de los panes y de los peces. Es como brota de él algo que salta para la vida eterna. Lo que pasó allá en el desierto con el pueblo de Israel, comieron maná y murieron. Pero el que come este pan vivirá eternamente. Y era lo que estaba figurándose allí claramente. El libro de Isaías 55:1 dice así en la Nueva Traducción Viviente: ¿alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúcheme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen, encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Amado, más explícito, me encanta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque a veces leemos eso como una rima bonita, pero no lo conectamos con el precioso mensaje, los beneficios del reino que ese siervo sufriente, al pasar por ese proceso, iba a brindar de forma gratuita en virtud de su obra regeneradora. En virtud de su obra, vino y leche, símbolos al final de cuentas de ¿qué? De la abundancia, símbolos de la provisión, de la satisfacción, de la prosperidad. ¿De dónde emana eso? Del acto de regeneración a través de Cristo Jesús. Si yo no lo puedo ver, no voy a entender realmente la riqueza de lo que se da en ese momento. El mundo entero va a acudir a Él como el gran rey sobre todos los reinos, sobre todos los reyes. Su obra redentora, de hecho, es para toda la humanidad caída, para todos y cada uno de los que entendemos que somos necesitados, que buscamos, que requerimos de Él. Pero esa humanidad caída debe estar arrepentida y debe creer al final de cuentas y debe tener sed y hambre
de ese pan de vida que es Jesucristo el Rey, que es el que vino realmente a mostrarse como el verdadero alimento. Tus padres comieron el maná en el desierto y perecieron, pero que coma de este pan vivirá eternamente. Todo eso es una figura de lo que usted y yo en realidad podemos ver nada más como pasajes que riman bonito, pero este es uno de los pocos milagros que están aquí contemplados en el Evangelio de Juan, que es tan específico, tan direccional para apuntar los milagros como señales, y están en todos los demás evangelios. En todos los evangelios sinópticos está este milagro. Dice el verso 12 y 13 de ese pasaje que estamos analizando, de Juan 6. En la Nueva Traducción Viviente. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró, para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Ahí la abundante provisión del Señor no significa de ninguna manera un uso irracional, un desperdicio de los recursos. No significa a comer, a reventar, ahí, gula. Cuando el Señor multiplicó, por ejemplo, y llenó aquellas tinajas que después de ser agua las convirtió en vino, dice, cuando todos ya habían tomado lo suficiente, se agotó el vino. Y Él ordenó que llenaran eso de agua, y resulta que era el mejor vino que jamás el maestresala había probado. Cualquiera podría interpretar. Entonces, ¿qué? Un pachangón, una borrachera hasta caer de espalda. No era ese el propósito, no era ese el cometido. Lo que estaba haciendo ver es la provisión abundante del Señor, y posiblemente esa pareja tuvo a través de eso distribución, vinos, no sé qué, cuál es el apellido de la familia, y posiblemente vivieron años de esa provisión que Dios les dio en abundancia. Pero ahí lo importante es cómo Dios es el Dios de gran provisión, de gran abundancia. Aquí tampoco quiere decir que si hay, hagamos fiesta con lo que hay, como de pronto a veces se puede pensar. Proverbios 25:16 dice: hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Una forma de expresar, si usted es una persona sabia, no entra en excesos. Si usted es una persona sabia, hace un buen uso, no a un punto desagradable o de rechazo incluso para otros. Vean cómo vive un siervo de Dios. Y una ostentación de pronto, que dice usted, Dios mío, eso es lo que Dios nos llama a hacer, que usted tenga que ver el pináculo de lo más glorioso sobre esta tierra para decir, así bendice Dios a sus hijos. ¿Usted cree que ese es el mensaje correcto que de pronto cierto evangelio de prosperidad está dando? Eso es una aberración de lo que realmente es el consejo bíblico. Si Dios da en abundancia, es para propósitos extraordinarios y que eso se canalice a esos propósitos. Pero nunca es para levantar a ninguna persona, sino a alguien que tiene que ser levantado sobre toda persona. Jesucristo, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Si no da gloria a Dios, si no da honra a Dios, amado, toda gula de hombre, toda avaricia y toda actitud de ostentación es contrario al plan de Dios. Somos llamados a usted y yo a ser correctos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. La gracia abundante del Señor permitió en este momento que ese excedente, porque pudo haberse agotado y quedó ahí, pero no, hubo un excedente que sobrepasaba en mucho a los 5 panes y a los 2 peces. Después de que repartieron, quedaron, dice, 12 cestas. Qué curioso, ¿verdad? Que habían 12 apóstoles. Quedaron 12 cestas. Así que no solamente el Señor abasteció para esa multitud, sino que los discípulos tuvieron provisión para tiempos posteriores. Cada uno salió con su buena cesta de provisión. Alguien decía por allí, en la misión está la bendición. Y por supuesto, cuando Dios nos comisiona algo, Dios se encarga de eso. El Señor siempre va a recompensar todo servicio que usted y yo brindemos al Señor. Al final de cuentas, usted y yo tenemos que entender que Dios no es contrario. A mí me da una tremenda
qué sé yo, no sé qué decirle, el hecho de que ahí me mandan, me siguen enviando algunos de los misioneros que no estamos apoyando en este momento. Gracias por sus oraciones, gracias por su afecto. Aquí estamos, como diciendo, aquí vamos, rascando el fondo de la olla, aquí vamos saliendo, pero hace días no le enviamos. ¿Por qué? Porque no hay. La iglesia, el Señor tiene que entender que Él es suficiente, que Él tiene en abundancia. Pero cuando yo entiendo que yo soy el que Dios me ha dado para que yo esté bien, amado, algo se torció, algo no es conforme. Y yo he sabido gente que la pandemia no les afectó en nada y, amados, no dan nada. Y viven, ahora sí, no gasto nada y todo va para adentro. Ese es el plan de Dios. Cierto que hay gente que le ha ido muy feo, pero cuando yo no veo a Dios en su provisión para un propósito, estoy desviando completamente la razón de la abundancia de Dios. Para una gula rara que solamente se convierte en algo pecaminoso. No es realmente para el propósito del Señor. De hecho, Dios es el que va adelante con todo lo que Él quiere. Y Dios quiere que la provisión alcance para todos. 1 Timoteo 5:16 dice, pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el granero. Desgraciadamente hay algunos misioneros que lo tenemos con bozal bien puesto nosotros, porque no le hemos podido volver a dar nada. Y dice también, todo el que trabaja merece recibir salario. Esto para irlo pensando, ¿qué es? ¿Por qué tengo? Yo siempre que recibo una provisión abundante debo preguntar, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? ¿Que yo acumule o que esta provisión tuya sirva a tu reino? Porque, vea, les aseguro, yo a cualquiera, bueno, a cualquier persona en general, no solamente aquí, ¿cuál es su límite? Si usted tiene en este momento, qué sé yo, $1.000.000 y alguien le dice, le pongo otro millón a la par, ¿por qué? Sí, porque se lo quiero dar. Usted va a decir, no, tengo suficiente. No, ok, póngalo ahí. Es más, le pongo 100 millones a la par, ya estoy bien. Aquí tengo 1.000.000.000 para ponérselo, está bien. No hay tope. No se cansa el ojo de ver, ni las manos de poseer. Eso es una desgracia del materialismo del corazón del hombre. Y nunca pensamos, Señor, ¿por qué me estás dando tanto? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan en esto? La persona siempre va a pensar en el falso evangelio y la prosperidad, que es porque la ha hecho tan bien delante de Dios, que por eso Dios le da tanto. Y es un meterse en su propio enredo y al final de cuentas alejarse de tener un corazón en todo momento lleno de gratitud para con el Señor. Ahí, siguiendo esa palabra, ellos también torcieron el entendimiento, no vieron lo que se estaba sucediendo ahí. ¿Por qué? Porque lo vieron en un punto de vista totalmente natural, humano. Y dice el verso 14 y 15, la gente al ver en la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que que es el profeta que esperábamos. O sea, ellos tuvieron fehacientemente en la convicción, ese es el profeta, el que se había dicho. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. O sea, ellos reconocieron ahí en Jesús el cumplimiento de aquella promesa que Dios había dado a través de Moisés. El que era el ícono de servicio, de entrega, de representatividad de ese pueblo. Y ellos entendieron que Moisés en un momento dado, allá en Deuteronomio 18:15, había dicho, sí, Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios le levantará un profeta como yo, de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. ¿Qué dijo? A él tendrán que escucharlo. O de él van a recibir comida. Por supuesto que iban a recibir muchas cosas, pero lo principal es escúchenlo. Escuchen lo que él va a decir. Ahí era un milagro sobrenatural que probaba que él era el Mesías, que ese personaje estaba ahí, que había hecho aparición. Pero el pueblo, en una errada interpretación de su Mesías, sacaron conclusiones incorrectas. ¿Qué fue lo que ellos vieron en ese momento? Tenemos ya el libertador terrenal. Tenemos ya aquí el caudillo político.
Tenemos ya aquí el que va a volver a Israel a su gloriosa condición. Tenemos aquí aquel que me pone a mí en honra, porque tenemos que ser honrados, bendecidos y prosperados. Y de pronto hay interpretaciones de interpretaciones. Ellos simplemente vieron, aquí está el caudillo político que nos va a quitar la opresión de Roma. Y estaban mirándolo a él, alguien que les llenaba los estómagos y alguien que los iba a liberar de la opresión natural que tenían en ese momento. ¿Quién tenía una inclinación a decir, este vino a hacerme ver que yo soy un vil pecador y que necesito un redentor? El mensaje estaba implícito, el mensaje estaba presente en todo momento, pero ellos veían lo que les llamaba la atención. Jesús no estaba dispuesto ahí a ser reconocido como el rey. ¿En qué forma? A la fuerza. Ahí lo dice, a la fuerza. Así en términos egoístas que ellos querían establecerlo. Él no quería ser puesto como rey sin un arrepentimiento de aquellos que querían establecerlo como rey. Porque ellos no estaban en una condición de arrepentimiento, más bien tanto que hemos sufrido, tanto palo que hemos llevado. No es el momento de aprovisionarse. Es el momento de que ahora sí, que se mueran los feos, pero aquí este es el momento de aprovisionarse. Ese era el sentir que ellos tenían. No era un asunto que pudieron ver esa hambre saciada como un mensaje diferente a lo que ya había sido anunciado. Y amados, el mismo problema tuvo Israel en el desierto. El mismo problema tiene el pueblo de Dios en el tiempo actual. De pronto pensamos que lo principal es lo material y que lo material al final es lo que da sentido a todo lo demás. Porque si no es por eso, entonces ¿para qué? Yo recuerdo un hermano que una vez dijo, bueno, ya no está por aquí, lo digo con toda libertad. Pastor, vea que yo antes diezmaba, pero dejé de diezmar e igual tengo igual. Entonces ¿para qué diezmar? Digo, amado, nunca te enseñé nada. Nunca entendiste para qué lo hacías, ni para quién lo hacías. El sentido estaba que si él diezmaba, iba a recibir multiplicado eso. Pero como recibía lo mismo, no valía la pena. ¿Dónde estaba su sentido? Sí, sencillamente en él, no en Dios. Y así está un montón de gente, amados. Así hay un montón. No, si el asunto al final es guardar, está más seguro aquí. Y Dios quiere que usted y yo entendamos que va mucho más allá que esa mezquindad y que ese pensamiento totalmente materialista, nuestra nueva condición en Cristo Jesús. El pueblo de Israel, en Deuteronomio 8:3, la nueva traducción viviente dice, sí, te humilló, permitió que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte, oiga, no para llenarle el estómago, no, para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Será eso lo que me inclina a mí a hacer lo que hago para el Señor? ¿La provisión espiritual o que yo esté bendecido, prosperado y en victoria? Cada quien tiene que analizar hacia su... No es que esté mal el sentirse bien, el estar bendecido, pero tiene que bendecirme mi hambre y sed de justicia de Dios en mi vida. Mi hambre y sed de vida de Cristo en mí. Y al final de cuentas, el alimento de Israel en el desierto fue decretado, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Israel al final tenía maná porque vino del mandato de Dios. Al final de cuentas, ellos lo que tuvieron no fue el pan que los mantuvo vivo la palabra de Dios. No había nada en ese desierto, pero el Señor lo declaró, el Señor lo dijo y vino por la palabra de Dios. Esa fue la que alimentó al pueblo de Israel en el desierto. Creyeron la palabra del Señor. El mensaje dado, que fue dicho a ese pueblo es, a este tendrán que escuchar. Ese fue el mensaje que dio Moisés. Eso era lo que ellos tenían. Este es el profeta. Este es el que venía, el debía de venir. ¿Cuál debería ser su respuesta? A él tenemos que escuchar. No hagámoslo rey, aunque sea la brava, aunque sea la fuerza, para que estemos nosotros ya en la condición que queremos estar como nación.
y que aplaste a los romanos y que ahora sí vamos a vivir nosotros bendecidos, prosperados en victoria como la mejor nación sobre todas las naciones. Ese era su pensamiento. Ese no era para nada el propósito del plan de Dios. Para ellos estaban llenos de entusiasmo. Ellos estaban ahí con ese fervor político que tenían en ese momento propio de la época. ¿Por qué? Porque la Pascua era una fecha de convocatoria donde todos tomaban una identidad de su razón de ser, de su nacionalidad. Y querían llegar a Jerusalén, ¿quién? Con el hombre fuerte, con aquel que iba a ser coronado como rey y se iban a sacudir de una vez por todas de ese yugo romano. Todo se arregló. Ese era su pensamiento. ¿Y cómo lo hacemos? Aunque sea a la fuerza, a como haya lugar. No estaban entendiendo cuál era el reino, de dónde era ese reino y para qué era ese reino. La palabra lo dice claramente en Juan capítulo 18, verso 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Qué es? Que ahora sí es de este mundo. Y solo en ese momento no era de este mundo. Porque hay mucha gente que sigue pensando que es aquí, que es ahora. El reino del Mesías no se origina con esfuerzos humanos. No es algo que estuviese promulgando el Señor, sino que ese Hijo de Dios de una manera poderosa venía, de una manera definitiva, ¿a qué? A vencer el pecado en la vida del pueblo, a vencer aquello que había apartado al hombre de Dios. El hombre en el jardín del Edén no tenía necesidad de nada, de toda la provisión, no tenía necesidad de nada, Dios le daba todo. Ahora tiene necesidad de todo y ahora busca cómo solventar esa necesidad, pero ya no tenía necesidad, Dios se lo daba todo. Y pensamos que el reino es que la abundancia aquí, la provisión de todo, amados, eso fue lo que le dio Dios en el jardín del Edén al hombre. Pero ¿qué pasa? Pecó y echó a perder todo. ¿Y qué queremos? Que nos supla todo de nuevo. Pero ¿dónde está el problema? En el pecado. Así que ¿a dónde está la cura? En que el hombre sea consciente de su pecaminosidad y pueda salir de esa condición. En la segunda venida vendrá el Señor a un sistema que está subyugado por la maldad, a un sistema mundial que está subyugado por esa maldad, y su reino existente, actual, tiene una dimensión espiritual, tiene una dimensión que hasta el fin de los tiempos, aunque algunos al final piensen que lo va a establecer aquí y ahora, esto va a desaparecer. Estas carnitas van a desaparecer. Vamos a recibir cuerpos transfigurados y todo lo que es esta creación será hecho una nueva creación. Eso es lo que dice la carta de Pedro. Cielos nuevos, tierra nueva, y va a crearse algo diferente. Eso es lo que el Señor dice. Lo importante al final es, ¿seguimos esperando un redentor de aquí y ahora? ¿O seguimos con un entendimiento a lo que realmente es el mensaje? El Mesías político-militar ha sido y sigue siendo la expectativa humana del pueblo de Israel. Todavía siguen esperando a ese que los va a poner en el pináculo de las naciones. Hasta la fecha. No creían ni creen en Jesucristo. Simplemente una cuestión errada. Eso le pasa también a muchas hoy igual, cuando la iglesia no reconoce a Jesús como realmente ese profeta que vino a transformar la condición y no a proveer de todo, pero que al final de cuentas no están dispuestos a que el Señor sea el Salvador necesario y suficiente para todo, sino que pretende que se establezca el reino nuestro aquí y ahora, y que vivamos realmente como debe ser y que no falte nada. ¿Eso será el reino de Dios? Algunos piensan, incluso hay ciertas doctrinas que caminan hacia que el llamado de la iglesia es a que esto quede, pero 100 puntos, y casi que el Señor va a venir y va a decir, nada más límpiale ahí un poquitito, aquel toque, no, está perfecto, qué bárbaros, ¿cómo arreglaron este mundo? Eso no se va a dar nunca. Hay doctrinas que piensan eso. Si vemos el mundo ha venido una debacle. Y hasta que yo no entienda que esa debacle es producto del pecado, voy a seguir poniéndole curitas y parches y un montón de cosas a un mundo que no se cura con eso. La única cura tiene un nombre y el nombre es Jesucristo, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Él vino a transformar por completo. Si yo no me como ese pan, si yo no lo hago mío, si yo no entiendo que no hay otro nombre a través del cual pueda haber salvación,
Amados, es simplemente estar errándole al blanco. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No nos salvamos y le vamos a regular el cambio climático y cero carbono. Y hay que hacer todo lo posible por favorecer este mundo. No estoy diciendo que hagamos, pero eso no es lo que va a salvar al mundo. Al mundo lo salva el único Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y mientras no tengamos esa conexión, amados, todo es paliativo. Todo es simplemente algo que no cura. Es someterse por completo a Él y poner por obra, ¿qué? Sus enseñanzas, lo que Él ha dicho. Como lo dije antes, muchos lo que andan buscando es cómo se libran del infierno. Tan así que el Señor dijo, creyó, free, libre infierno, ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Ok, ¿cómo actúa usted? El que no es redimido va a decir, ya que no hay condenación, ahora es fiesta, hagamos lo que sea, de por sí no nos vamos a condenar. El que actúa así nunca conoció a Cristo porque no tiene gratitud en su corazón, no ha entendido a qué vino Cristo. El que realmente ha entendido a qué vino Cristo, su vida se convierte en una vida de siervo, en una vida que se postra todos los días delante de aquel que le redimió y le rescató gratuitamente, sin merecerlo. El que ha entendido la gracia vive cada día para la honra y gloria de aquel que merece toda la gloria y toda la honra. El que no lo ha entendido, simplemente a lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y no ha entendido la gracia del Señor. Y muchos viven simplemente para no irse al infierno, para no condenarse. Mientras yo viva bien, bendecido, prosperado y en victoria, creo que Dios está conmigo. Dice la palabra, Señor, los has puesto en un deslizadero. Aquellos que en su opulencia hacen cuanta cosa creen y piensan que viven así por su condición muy favorable. El Salmo 73 da una clara referencia a eso. Aquí en este último versículo está perfectamente relacionado una de las tentaciones que debió superar el Señor Jesús cuando estuvo aquí, ahí en el desierto. Y debemos superar muchos de nosotros acá en el tiempo presente, si no lo logramos mirar. ¿Cuál es el verdadero alimento que debemos procurar? Mateo capítulo 4, verso 1. Vamos a la tentación en el desierto. Dice así: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Muchos hoy dirán, si usted realmente es un hijo de Dios, haga un milagro, levante a esa persona. Y algunos harán un montón de cosas ahí. Y algunos se paran. Y algunos se creen eso. Y dice la palabra que estemos alertas porque muchos falsos engañadores vendrán en ese tiempo. De nuevo, yo discrepo con que el Señor deba demostrar fehacientemente cada situación con un milagro para decir Dios existe. Discrepo. Que Dios puede hacer milagros hoy como los hizo ayer, totalmente de acuerdo y alabo cada milagro que hace. Y oro por milagros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo importante. Algunos dicen que si no creen en milagros. No, yo creo en milagros, por supuesto. Pero no creo que para que la palabra sea válida, Dios tenga que demostrarlo con un milagro, porque aquel si no, no cree. La palabra me dice que ella es poder y justicia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es lo que me dice la palabra y en eso es lo que tengo que basarme. Si Dios hace un milagro, alabado sea el Señor. Y bendigo su nombre y le exalto por lo que Él quiera hacer. Y oro por milagros en cosas que yo no veo cómo puede haber una salida. Pero no dependo de eso para creer en el Señor. Y la iglesia tiene que caminar, si no, cae en la misma tentación. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué le dice el Señor? Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. La misma situación que estamos viendo en este momento. La misma situación del enredo que tuvo el pueblo en el desierto. Exactamente lo mismo. Mientras yo no vea que lo que realmente necesito es estar asido de la palabra del Señor, amados, voy a andar detrás del pan todo el tiempo. Voy a andar buscando simplemente las dádivas.
el favor material antes que realmente lo importante. La fuente de sustento más importante que el alimento físico es algo que es lo contrario a lo que el hombre busca en el tiempo presente. No es la prioridad que el hombre tiene en el tiempo presente. Así lo hizo ver el Señor al pueblo en el desierto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso te hizo tener hambre, por eso te hizo pasar angustia, por eso te alimentó con maná en el desierto, comida que no conocías, para que supieras que es de la palabra de Dios que vive. Exactamente lo mismo. Es así que esta multitud que estaban comiendo el pan tenían que entender, no, lo importante es que ese que estaba allí fue el profeta anunciado, que el profeta Moisés, que Moisés dijo, a él escúchenlo. No coman, no es que coman de su pan solamente y ya, no, a él escúchenlo. Pero ellos quisieron simplemente aquí, ahora, hagámoslo rey, bendecidos, prosperados y en victoria, y que se mueran los feos. Vamos a hacer la nación sobre las naciones. No ese es el mensaje. No hemos entendido el mensaje si seguimos pensando que es en función a nosotros. No se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata, al final de cuentas, de Él en todo. La multiplicación de los panes y los peces es un llamado que Dios nos da en el tiempo presente a no caer exactamente en la misma tentación del desierto, pensando que Dios ha de hacer para que se pueda justificar. La palabra que emana de la boca de Dios es la fuente de todo sustento, lo más importante que el alimento natural. No es que el alimento natural no sea importante, por supuesto, pero deriva de la palabra de Dios. El pueblo creyó al Señor, el pueblo entendió que venía del Señor y tuvo maná en el desierto. Pero venía ¿de dónde? De la palabra del Señor. Entonces yo tengo que entender que Él puede satisfacer nuestras necesidades espirituales de manera que nos beneficie como con una eternidad, con una condición en la cual nos va a aliviar mucho más que cualquier hambre temporal. Si las hambres temporales nos hicieron inclinarnos y depender de Dios y entender que mi nutrición viene de la palabra del Señor, alabado sea el Señor por ese desierto. Alabado sea el Señor por esa hambre. Si no lo entendí, pues vendrá otro desierto, posiblemente. Porque al final de cuentas lo que interesa es que su nombre sea exaltado y que yo pueda escucharlo a Él. La palabra que sale de la boca del Señor ha de ser lo más preciado, ha de ser nuestro principal alimento. Hoy por hoy es una escasez, como alguien previo a pandemia decía, no, reunirse en la iglesia nada más una hora y no tener ni siquiera alabanza y solamente para oír palabra, no, mejor no reunirse. Un pastor principal diciendo así, y eso es lo que está metido en la mente de mucha gente, que la palabra es despreciable, que la palabra no tiene. Amados, la palabra es lo que nos da vida, es lo que realmente nos da sentido a que usted y yo podamos realmente alabar y adorar a quien es digno de toda alabanza y de toda adoración. Si no es así, estamos errando el camino y estamos buscando dádivas del Dios al cual deberíamos adorar y exaltar realmente. Que Dios nos ayude, amados, que Dios nos ayude a entender cuál es el verdadero alimento y tener hambre y sed todos los días de nuestra vida. Que no se nos quite esa hambre, que podemos saciar gratuitamente. ¿Quién tiene hambre? Venga y coma. ¿Quién tiene sed? Venga y coma. Hágalo gratuitamente. Es digno de alabarse al Señor. Siervos, ministerio de alabanza, es digno de alabanza al Señor. Tenemos con qué alabar al Señor. Queremos alabar al Señor. Si entendemos su palabra, si entendemos su llamado, amados, somos un pueblo que le alaba en todo momento. ¿Y cómo lo hace? En espíritu y en verdad. Padre, qué bueno, qué hermoso, Señor, ese poder entender esa maravillosa provisión que tú nos has dado a través, Señor, de tu palabra, y poder entender, Señor, que ese pueblo fue humillado, que tú le permitiste pasar hambres, como hoy quizás, Señor, en esta pandemia han habido muchas situaciones, Señor, difíciles, adversas, y ha habido situaciones, Señor, en familias, con familiares y cosas que tal vez no entendemos, Señor. Y tú has alimentado con maná, un alimento que, Señor, no se conocía. Los padres de Israel no lo conocían. Pero tú, Señor, has permitido todo eso para enseñar algo. Que la gente no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra vida no se trata, Señor, de qué tanto poseemos, de qué tanto tenemos, sino, Señor,
de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia, de tu presencia. A ti queremos escuchar siempre, Señor. A ti queremos oír siempre. Danos oídos para oír como gente sabia, Señor. Danos corazones mansos que se inclinen este y todos los días de nuestra vida, Señor, ante el Dios de eterna gracia y eterna salvación. Su nombre sea exaltado hoy y siempre. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo. No me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que vas
Precioso, maravilloso Rey. Nada más, Señor. Nada más lo que emana de ti, Señor. Nada más tu palabra. Nada más tu presencia, Señor. Cuánto lo siento, Dios, lo errado que he caminado muchas veces en mi vida, Señor, buscando lo mío propio, mi condición, mi favor, mi bienestar, Señor, sin atender, sin mirar realmente lo importante. Queremos, Señor, hacer enmienda a nuestra errada condición, humillándonos delante de ti, diciéndote, Señor, por tu palabra, por tu instrucción, no queremos ya más, Señor, andar como errantes, Señor, buscando lo que el cielo ha dado de una manera tan extraordinaria, tan rebosante, tan abundante. Que tu palabra, Dios, sea nuestra provisión, nuestro alimento. Queremos inclinar nuestra alma a ti, Señor, en todo lo que tú mandas, que todo lo que tú dices, Señor. Queremos ser ese pueblo manso, obediente, que no solamente tiene, Señor, una justicia adherida al entendimiento, sino una gratitud adherida al corazón, que le impulsa a caminar y a hacer todas y cada una de sus acciones, todos y cada uno de sus pensamientos, para la honra y gloria del único y suficiente Dios y Rey. Solamente tú, Señor, eres lo importante. Solamente tu gloria es lo importante. Solamente ese es el propósito por el cual queremos vivir como iglesia, para que tú recibas la gloria, para que tú recibas la honra, el honor y la alabanza, Señor. Nada más a ti, Señor, sea alabanza, sea adoración, sea exaltación. Gracias por tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo. No me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Amén. 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 El falso evangelio de prosperidad siempre pone al Señor como deudor. Y me gusta mucho este cántico porque dice, Señor, tú no me debes nada a mí. ¿Qué puedo hacer por ti? El que ha entendido la gracia vive para alabanza y gloria de su suficiente Dios y Salvador. Y no anda reclamando nada a Dios, sino todos los días de nuestra vida son días correctos para dar gratitud al que nos ha amado de una manera tan extraordinaria. Y nos sigue amando a pesar de nuestros desaciertos. Excelente escogimiento de cántico. Dios les bendiga. Bueno, qué hermoso. Por eso somos cuerpo. Yo no sabía que era lo que iban a tocar, pero es que el Espíritu Santo sí les guió y pienso que si interiorizamos el mensaje y el cántico, podemos hacer ahí un review, ahí, un reboot a nuestro corazón, que tanto bueno le hace de pronto decir, Señor, ¿para qué existo? ¿Para morir? ¿Para vivir bien? ¿Y se acabó? ¿O para la alabanza de tu gloria? Cuando ese es el propósito, amados, todos nuestros días tienen sentido. Tiene razón de ser. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia. Bueno, queremos orar por algunas situaciones de peticiones que nos han estado haciendo, pero queremos orar también por las amadas madres en este día. Tal vez no nos hacemos aquí un grupo, sino nada más les pediría que tal vez allí donde están pudieran ponerse en pie nada más y
tomamos un momento para orar por cada una de ustedes. Hay algo muy hermoso que usted y yo tenemos que entender. El Señor usa figuras que no son conectables a nuestro corazón y entendibles para mostrarse Él. Y a ustedes, madres, el Señor Dios que hizo el cielo y la tierra les ha tomado como un ícono de una representatividad de Él. De ahí la gran importancia del correcto ejercicio de lo que cada una de ustedes hace y el merecimiento también de gratitud que tiene que haber en la iglesia hacia la loable labor de ustedes. El Señor dice: yo te daré a Jerusalén un río de paz. Yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad. Las riquezas de las naciones fluirán hacia ella. Los hijos se alimentarán de sus pechos. Serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas. Consolaré allí en Jerusalén como una madre consuela a sus hijos. Jerusalén es una figura de la condición del reino de Dios, eterno, universal. Y Él se define como esa madre que consuela, que amamanta a sus hijos, que convergen a esa ciudadanía celestial. Así que Dios las llene de sabiduría. Son increíblemente impactantes lo que ustedes puedan opinar y decir en la vida nuestra como esposos, cuando tenemos una ayuda idónea, sabia, en el impacto sobre los hijos. Dios mío, los hombres hacemos cada torpeza a veces por la falta de sensibilidad que Dios les ha dado a ustedes. Que Dios les permita ser esas mujeres de oración, esas mujeres consagradas a Dios, y que entiendan que representan en esa parte, en ese acto, en ese tipo de ejercicio al Dios creador, amamantando, cuidando, consolando a sus hijos. Queremos orar por cada uno de ustedes. Padre, somos realmente dichosos, Dios, por cada una de las madres, Señor, aquí presentes, y todas las que en diferentes lugares, Señor, tú les has permitido ejercer esa loable misión, Señor, de ser ayudas idóneas de sus esposos, hacer esas mujeres sabias, Señor, que edifican su casa con prudencia, con rectitud, con sabiduría. Padre, hoy nos ponemos de acuerdo como iglesia para bendecir a las madres en este día que, Señor, celebramos como un día especial, Señor, en honor, Señor, a ellas. Oramos para que tú les bendigas de una forma amplia, generosa, y que puedan ver, Señor, la retribución, Señor, sobre sus vidas. Ninguno de nuestros servicios para ti serán sin compensación, dice tu palabra, Señor. Que ellas no se cansen del esfuerzo, del trabajo tesonero, Señor, y que puedan, por el contrario, Señor, ver afirmadas sus fuerzas, Señor, cada día más, confortados sus corazones, Señor, con esa presencia tuya, Señor, y que el clamor de sus corazones, el motivo de sus corazones, Señor, en ese deleite que han tenido delante de ti, Señor, lo vean materializado en torno a sus vidas, en la vida de sus hijos, de sus nietos, de sus esposos, de sus familiares, Señor. Hoy nos ponemos de acuerdo como iglesia para bendecirlas en tu nombre, Dios, y orar por esa bendición generosa, amplia tuya, Señor, sobre sus vidas. Págales tú, Señor, págales abundante y generosamente como solo tú puedes hacerlo, Señor, y que ellas se sientan amadas y cercanas al Dios que les ha puesto como una figura de quien Él es. Las bendecimos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga ampliamente y los consuele y les permita ver materializado todo el anhelo de sus corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Se les ama mucho. Dios les bendiga. Gracias, mamita. Bueno, también queremos orar por varias peticiones. Hay varios. Hoy el papá de Fabio, hoy o ayer creo que fue, empezó ya con Fabio, el esposo de
de Sandra, que está sometido a quimio, y entonces la quimio no es fácil y está pasándola feo. Entonces vamos a orar por él, vamos a seguir orando por Dianita siempre que estamos ahí, y todo el que requiera ese clamor de la iglesia. Nos ponemos de acuerdo en esta hora. Padre, la palabra dice que la oración del justo puede mucho. Hoy como iglesia entendemos que tú eres el Dios de toda gracia, de toda provisión y de toda sanidad, Señor. Que haces uso, Señor, de muchos y diferentes recursos, Señor. No tenemos ni siquiera que decirte el cómo. Simplemente externamos nuestro clamor, nuestra necesidad, nuestra impotencia, Señor, ante eventos que no podemos más que simplemente, Señor, rendirnos y decir, Señor, sea tu nombre glorificado. Haz lo que más gloria te dé a ti. Padre, interven en la vida de Anita, interven en la vida del papá de Fabio, interven, Señor, en la vida de cada uno de los que mis hermanos, cada uno está ahí presentando, Señor. Y que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, Señor. No nos debes nada, Señor. Queremos en todo momento decirte, Señor, todo nos has dado en abundancia. Y hoy oramos, Señor, para que tu nombre sea exaltado una vez más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos honor, honra y gloria. Amén y amén. Vamos a estar en pie para hacer la oración final. Padre, gracias damos por el privilegio que nos das de ser iglesia, por el privilegio de poder bendecir tu nombre, Señor, y alabar juntos al que vive y reina por siempre. Queremos ser ese pueblo, Señor, que no se complace solamente, Señor, en la provisión material, en lo que puedas tú, Señor, darnos y que eventualmente pueda ser en abundancia o en demasía. No queremos pensar, Señor, que se trata de nosotros. Queremos siempre tener enfocado nuestro entendimiento de que todo se trata de ti, Señor. Y queremos ser correctos administradores de lo que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo momento a entender que lo más importante siempre será, Señor, la palabra que sale de tus labios, Señor. Cuando nos llamaste a tu pueblo a oír, queremos oírte a ti siempre, Señor, y atender lo que tú dices. Hoy, Señor, en tu nombre bendigo tu iglesia, conforme tú dices. Así bendecirás a mis hijos, declararán mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Él siempre es digno de toda alabanza, de toda adoración. Amén.